Buenos días, amados hermanos. Es un gusto compartir hoy con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Envío un saludo y un abrazo a las distintas localidades. En este momento vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por la comunidad de mis hermanos. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos a comer de ti, Señor. Bendícenos. Danos gracia y danos entendimiento para escucharte, para poner en práctica lo que hoy aprendemos, Señor. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que no están reunidos con algún otro hermano. Bendícelos si está en casa, si está pasando por una aflicción. Y sé tú su paz, sé tú su paciencia, sé tú su sanidad. Gracias. Amén. El título de la palabra se llama La responsabilidad de las ovejas. En estos tiempos somos conscientes de que la iglesia modelo o ideal no ha existido en 2000 años de historia, ni siquiera en el primer siglo. Y así vemos como en Hechos 6, ya había viudas que estaban quejándose de no ser atendidas. Y en casi todas las cartas del Nuevo Testamento leemos acerca de problemas dentro de cada iglesia local. Sería ingenuo pensar que en una iglesia compuesta de pecadores pudiera estar exenta de fallas, errores, malas actitudes. Eso sería imposible. Para encontrar esa iglesia tenemos que esperar hasta la consumación de los tiempos y la reunión de los santos con Dios. Esta va a ser hasta que el Señor nos mande a su presencia. Con esto no quiero decir que alguna iglesia es mejor que otra. Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica a que continúe haciendo las cosas que ya venía haciendo. De esta última, Pablo tuvo extraordinarias palabras de exhortación en 1 de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo en ese momento les dice, no tenemos la necesidad de hablar nada. No sabemos cómo esta iglesia llegó a ese punto, no sabemos las dificultades que tuvo que atravesar, los problemas que tuvo que tener. Lo que tenemos es lo que Pablo nos deja escrito en 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Escuchando esto, nos damos a entender que no solo basta el escucharla, sino también basta la práctica misma, para así poder darle la importancia a la iglesia, la misma importancia que Cristo le está dando al casarse con ella, ya que es la novia de Cristo. Esto lo vemos en Efesios 5:26 al 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por esta razón, deberíamos poner de todo lo que está en nuestro alcance de nosotros para hacer lucir bien a la novia de Cristo. Las novias el día de su boda tratan de verse lo mejor posible, lo mejor arregladas, lo más lindas, lo mejor que puedan hacer en ese momento. De esa misma manera nosotros debemos darle esa misma importancia para que sea lo que Dios quiere de su novia. Como miembros en la iglesia, cometemos el error de estar más concentrados en las responsabilidades que tienen nuestros líderes. Pasamos más tiempo
pensando en su manera de actuar, en su manera de ser, en sus fallas o cuando van en contra de nuestras ideas. Hemos dejado el cumplimiento de nuestras responsabilidades hacia la iglesia y nos concentramos en las de ellos. A veces nuestras responsabilidades o no las conocemos o las olvidamos. Cuando llegamos a una vida humana, nacemos dentro de un núcleo familiar, dentro de una familia, en el cual los primeros años de nuestros padres tienen la responsabilidad de alimentarnos y cuidar de nuestro crecimiento. Nosotros no debemos de preocuparnos absolutamente por nada. El alimento llega a nuestra boca y la vestimenta a nuestro cuerpo. Es decir, carecemos de responsabilidades. Sin embargo, llega el momento cuando somos jóvenes que ya podemos valernos por nosotros mismos y pasa a ser nuestra responsabilidad el buscar qué comer, el buscar qué vestir, el buscar todo lo que nos necesitamos para una vida digna. De la misma manera pasa dentro de la iglesia. Nacemos dentro de la familia de Dios, el cual durante nuestra etapa de crecimiento parece ser solo responsabilidad de nuestros líderes, el que estemos bien alimentados, el que tengamos que comer diariamente, y de alguna manera llegará también el momento de alimentarnos por nosotros mismos, y tendremos que llegar a la madurez de buscar nosotros mismos nuestro alimento. En la naturaleza pasa lo mismo con las águilas. Las águilas cuando tienen sus polluelos, ellos nacen, los crían y mientras están en su etapa después de nacer, las águilas son las responsables de salir del nido, ir a buscar ese alimento para regresar al nido y darles de comer a sus polluelos. Las presas que cazan las águilas, ellas son las que las destrozan y se las van dando poco a poco a sus polluelos. No dejan el alimento en el nido, sino ellos se lo van dando poco a poco para que los pequeños polluelos puedan comerlo fácilmente. Así es como los padres enseñan a los hijos para alcanzar ciertos logros. Empezamos a enseñarlos a veces a gatear, después a pararse, a caminar, a mantener ese equilibrio. De la misma manera, los líderes espirituales nos enseñan de diferentes formas para alcanzar esa madurez espiritual. Esto lo hace un esfuerzo intencional en buscar qué darnos de comer. Es necesario que ellos, dentro de esas enseñanzas, nos enseñen que tenemos que llegar al punto de buscar ese alimento por nosotros mismos. Y llegar a una madurez para que la iglesia se pueda conformar. No solo involucrarnos personalmente, sino dentro de la iglesia hacer algo espiritual. En la actualidad, la búsqueda del alimento espiritual llega a ser un tema bastante importante por la situación en la que vive el mundo, una pandemia con aislamiento social. Esto se nos puede llevar a pensar que la forma en cómo estamos viviendo una vida cristiana, sin asistir a una iglesia o teniendo una integración mínima a la misma, podemos incluir pensar que basta con solamente ver palabras por internet, seguir a algún hermano en sus redes sociales, estar atento a lo que sube y podemos llegar a caer en el error de que sustituyen las reuniones locales, las reuniones en grupo. Esto no sustituye, no es malo el seguir a un hermano, el escuchar lo que predica. Lo malo es en el error en el que podemos llegar a caer, de que eso nos es suficiente. Sin embargo, esto es algo temporal y como lo vemos, ya ha estado pasando poco a poco. Aún no nos podemos reunir en grupos grandes, nos reunimos en grupos pequeños, pero aún en esos grupos pequeños debemos de reflejar y estar atentos a lo que el Señor tiene para con nosotros. Esto lo mencionamos o lo menciona la Biblia en Hebreos 10, 23 al 25, donde dice: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. La recomendación de no dejarnos de reunir es porque al dejar pasar una ocasión sin reunirnos, a veces puede llegar a decir, puedo faltar otro domingo, otra reunión, y esto puede llegar a pasar a ser parte de nuestra costumbre, el decir, no importa si no me reúno hoy, no importa si no me reúno dentro de 8 días, no importa, a nadie le importa, esto es algo importante. A veces se torna difícil la práctica de estar firmes. Si nos alejamos de la comunión de iglesia, se puede tornar más difícil. Cuando alguien se comienza a alejar de la iglesia local, puede que no pase mucho tiempo en que empiece a experimentar un enfriamiento espiritual. Y esto nos puede llevar a cometer actos pecaminosos. En este pasaje no solo se recomienda estar firmes, sino también a no dudar. Cuando dudamos de nuestra fe, esto nos indica que empezamos a tener un alejamiento del cuerpo de Cristo. En ocasiones, el primer paso de un alejamiento es de forma emocional, donde la persona empieza a perder el interés y el amor por el cuerpo de Cristo. Este alejamiento, que puede ir en aumento y terminar en diferentes situaciones, las personas critican lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo, se muestran apáticas y creen que estarían mejor en otro lugar, haciendo otra cosa, estando con otras personas. Y a veces no nos queremos dar cuenta de la situación de nuestras propias vidas, que las propias faltas están dentro de nosotros y no dentro de la iglesia. La crítica constante nos lleva a sentirse mejor con él o con ella. De misma justificación su alejamiento y sus pecados. El deseo de alejarse continuará hasta poder llegar a una separación total, tanto física como emocional. Puede que este proceso lleve bastante tiempo, pero puede llegar. En estos casos, los líderes son responsables de proporcionar una dieta espiritual para mantener a las ovejas saludables. Esto se puede ver cuando ellos están dispuestos a ministrar a alguna oveja cuando lo necesita. Sin embargo, cuando la oveja, en su insatisfacción personal, se niega la ayuda o tiene una mala disposición o mala actitud cuando se le ofrecen, es problema de la oveja. Un ejemplo, cuando nosotros encontramos a un perro lastimado, atropellado o que le haya pasado algo y lo queremos ayudar, si este no nos permite ayudarle, va a ser imposible. Si nosotros al acercarnos a ayudarle nos trata de morder o nos trata de lastimar, va a ser imposible ayudarle. Pero si de cierta manera el perrito se deja ayudar, se deja curar, esto puede llegar a una restitución total y nos permite ayudarlo. En el versículo 24 que leíamos, nos anima al amor los unos a los otros y a las buenas obras. Fuera del cuerpo de Cristo, el amor es casi imposible de sentir. Nuestras buenas obras empiezan a ser ausentes. Consideramos que tenemos que estimularnos unos a otros, y esta responsabilidad es de todos y no solo de los líderes de nuestra localidad. En el versículo no dice que los líderes son los responsables de animarnos a todos. Dice que nos animemos unos a otros. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos nos tenemos que animar. Hay algo que podemos notar en el Nuevo Testamento. La mayor parte de la responsabilidad de congregarse es de las ovejas y no de los líderes. Las cartas enviadas contienen grandes responsabilidades dadas a los líderes, pero no encontramos un mandamiento que los mande a que se aseguren de que las ovejas se congreguen. Está clara que la responsabilidad de los ancianos es cuidar de las ovejas que están congregadas, mas no de las que están ausentes. Los líderes son responsables de estas que tenemos en el núcleo de la iglesia. Es difícil estar al pendiente de las que no se están congregando. Cuando una oveja, ya sea pequeña o madura, llega a ausentarse de la congregación, se puede culpar a otros por no buscarla. Podemos culpar a nuestros líderes, el decir, es que ellos no me buscan, es que ellos no vienen.
Esto a veces depende de que su crecimiento ha sido más dependiente de la persona que lo alimenta que del alimento mismo. Dependemos más de la persona que nos habla la palabra de Dios que del alimento que nos está dando. Y creemos que si nosotros fallamos es por culpa de esa persona. Sin embargo, no nos damos cuenta que el alimento que estamos tomando no lo estamos aprovechando y que este alimento debe ser Cristo. Este alimento debe ser y debemos depender de Cristo y no de la persona. Se logra cuando somos lo suficiente maduros espiritualmente para buscar nosotros mismos nuestro alimento, para buscar a Cristo. Como ejemplo podemos ver en Juan 6, 60 al 67, cuando los discípulos que le seguían dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que el Señor, que murmuraban sobre esto, les dijo que si lo que decía les ofendía. El Señor sabía que muchos de ellos no creían después de esta confrontación. En el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Él se refería que cuando él dio una enseñanza que iba en contra o era difícil de entender, los discípulos optaron por alejarse. No lo siguieron, no buscaron el entenderlo, sino prefirieron decir: yo no entiendo, no va con lo que yo creo y prefiero irme. Sin embargo, cuando le preguntaba a sus discípulos, ellos le contestaron, decir: Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Ellos decidieron caminar. En esta parte vemos que la responsabilidad es totalmente de las ovejas. El seguir al Señor queda principalmente en cada seguidor. Y luego la responsabilidad pasa a los pastores en alimentarlos, en darles esa vida espiritual. Dentro del grupo de responsabilidades hacia nosotros mismos como parte del cuerpo de Cristo, lo encontramos en Efesios 4 del 1 al 3, donde dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto nos mueve a llevar una vida digna dentro del llamado que hemos recibido. A pesar de no estar reunidos, debemos llevar una vida santa dentro y fuera de la iglesia. Es imposible garantizar que una persona permanezca en santidad una vez que sale de la iglesia. Este grado de santidad lo obtenemos de acuerdo al compromiso que cada uno tenga con su crecimiento espiritual. Cuando una persona adulta descuida su alimentación, esto le puede llevar a acarrearse enfermedades, ya sea una desnutrición o otro tipo de enfermedades. Asimismo, en nuestra naturaleza cristiana, en nuestra vida de iglesia, nuestra santidad depende de lo que nos alimentamos y nos afecta por lo que dejemos de comer. Debemos de buscar un alimento saludable espiritualmente para no crear una anemia espiritual. Algo que nos menciona el texto también es la unidad que debemos mantener dentro de la iglesia, ya que nos llama a tener paciencia y sobre todo amor para poder guardar la unidad del Espíritu. Muchas veces las pruebas que vamos a pasar están dentro del mismo cuerpo, pero si las tratamos con el amor de Cristo, de esa misma las vamos a superar. Hay un ejemplo que dice que somos como piedras de río que se van friccionando día a día dentro del mismo río. Esto nos lleva a alisar esas superficies, a tener una superficie más real. Esto solamente se va a llevar conforme vivamos con las personas, conforme convivamos con ellas. Esas situaciones que vivimos nos van a ir formando a ser una piedra preciosa. También vemos en 1 de Pedro 4:10 que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Este versículo complementa el servir en la iglesia, ya que nos anima a ocupar los dones que el Señor nos ha dado para ponerlo a los pies del cuerpo de Cristo. Cada don es diferente, pero en conjunto hacen un gran trabajo. Igual que una maquinaria de reloj, está conformada por demasiadas piezas, diferentes engranes, diferentes tamaños, diferentes funciones, pero ambos trabajando en conjunto llegan a hacer el trabajo para el que fueron creados. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cada uno está dedicado a diferente actividad y tiene un diferente don, pero todos trabajando en el mismo cuerpo y en una misma senda, podemos llegar a culminar la obra que el Señor quiere dentro de la iglesia. En Marcos 10:45 dice: Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Este es uno de los principios de servir, ya que caemos a veces en algún error cuando pensamos que estamos aquí para que nos sirvan, y cuando podemos ser parte de alguna actividad del cuerpo, siempre debemos de estar dispuestos. Nuestras palabras deben ser: haré lo que se tenga que hacer. En lugar, a veces decimos: yo no puedo. ¿Por qué? Porque tengo otra actividad, tengo otro compromiso, o yo no sé hacer eso. Al hacer esto, evitamos la creación de una iglesia llena de siervos, dispuestos a servir. Esta responsabilidad de seguir teniendo crecimiento espiritual debe sobrepasar la situación actual en el mundo. Podemos ahora valorar esas pequeñas reuniones con los santos. Las reuniones de nuestra localidad en estos días han sido detenidas. No nos podemos reunir en grandes grupos, pero nos han permitido que nos reunamos en grupos pequeños. En estos grupos debemos de reflejar el cuerpo de Cristo. Todos somos una iglesia local, todos somos unos cuerpos pequeños para el día de mañana podernos reunir como la novia de Cristo. Ya para terminar, debemos tener un compromiso con la iglesia. Y a pesar de no poder reunirnos de manera local en un grupo grande, nos estamos reuniendo en grupos pequeños. Y aún por alguna razón, si estamos solos en familia, en nuestras casas, es nuestro compromiso ser el mismo al prepararnos para la reunión. Cuando nos reunimos o tenemos alguna actividad en específico, nos preparamos para la misma. Ya sea vestirnos para esa ocasión, preparar algo en específico. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela o al trabajo, preparamos nuestras cosas para hacer esa actividad. De la misma manera, para escuchar la palabra de Dios, debemos de prepararnos. Debemos de estar listos para escuchar la palabra. Pongamos la dedicación que se merece la reunión de los santos, preparando el ambiente que nos insta en amor a hacer eso, proveedores de nuestra casa, llevar alimento espiritual diario así como físicamente buscamos el qué comer. En estos momentos puede que ya hayan pasado por nuestra cabeza el decir: ¿y qué vamos a comer al rato? Comemos todos los días. Asimismo, espiritualmente debemos de alimentarnos todos los días, y ese alimento es Cristo. La mesa del Señor hoy está lista, y así la debemos de preparar día a día en nuestros hogares, en la intimidad de nuestra familia, el buscar actividades con nuestra familia para poder comer día a día, ya sea leyendo la palabra o desarrollando algún tema. Había una imagen que veía que hacía una pregunta muy específica. Decía que si ya habías visitado algún lugar público durante esta pandemia, como lo era una panadería, un banco, una farmacia, un supermercado o aún así una gasolinería, si este fue el caso, entonces también podemos asistir ya a la iglesia. Y aún con más razón, un lugar donde vamos a tener vida de cuerpo, vida en amor, vida y comunión con los santos. Con esto los quiero bendecir, hermanos. Con esto quiero dejar en su corazón ese deseo por madurar, ese deseo por comer día a día.
Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.